Buenas tardes, alumnos. Habíamos quedado pendientes con la clase de mano, habíamos hecho solamente la de muñeca y para no extender tanto el video lo habíamos dejado ahí en stand-by, ¿ya? Pero es momento de retomar. En la clase anterior nosotros revisamos algunos conceptos importantes sobre la muñeca, tales como su composición, ciertas alineaciones que tienen el plano coronal y sagital, el tercio distal del radio. Vimos un poquito de la osteocinemática, la artrocinemática y analizamos un poco los componentes estabilizadores. ¿Ya? Vimos también de manera muy somera la musculatura, que iban a ser los músculos flexores y extensores junto con los radializadores y ulnarizadores, donde habíamos comentado que habían algunos más principales que otros. ¿Ya? En esta clase vamos a analizar la mano de una manera bastante superficial porque la mano es todo un mundo en el cual nos podemos meter. Hay una infinidad de estructuras, de funciones para analizar, pero el objetivo de esto es conocer lo más general de la mano, ¿ya? Así que vamos a entender un poquito sobre los huesos que la componen, vamos a ver un poquito las articulaciones, qué tipo de articulación son, cómo es la movilidad de la mano y después vamos a ver un cuadro relacionado con la musculatura. ¿Ya? La musculatura la vamos a ver, yo les voy a enviar otro archivo para que puedan recordar un poquito la anatomía muscular de la mano, porque son hartos músculos, tanto intrínsecos como extrínsecos, que es necesario que ustedes conozcan, y eso lo vamos a sumar con la actividad de la visualización del modelo anatómico en 3 dimensiones. ¿Ya? Así que eso, partamos entonces. Bueno, esta imagen me gusta bastante ya que nos muestra la representación cortical que van a tener distintas estructuras a nivel cerebral, ¿ya? Podemos ver que la mano en esta zona, ¿cierto? Tiene una representación bastante grande junto con la cara, ¿ya? Esta es la representación sensitiva. Podemos ver que la mano, la muñeca, tiene una gran representación en el cerebro. Eso implica que una gran parte del cerebro se relaciona con todas las sensaciones de la mano. Entonces, esto a la vez nos va a confirmar este rol sensorio-motor que va a tener la mano, importantísimo para poder llevar todas nuestras actividades de la vida diaria de manera correcta. ¿Ya? Fíjense que también tenemos nuestra cara, específicamente la boca, y hay otras estructuras más, pero fíjense que acá tengo toda la extremidad inferior, pero la representación solo de la mano es igual casi a toda la representación cortical del tronco y de la extremidad inferior. Eso es mucho en el cerebro. Para poder comenzar con el estudio de la mano, primero nosotros tenemos que recordar básicamente los huesos que componen a la mano. ¿Ya? En la mano, o la mano, se compone o comienza desde, ¿cierto?, los huesos que se encuentran justo después de la hilera distal del carpo. Fíjense que acá tengo la hilera proximal, tengo el escafoide semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide grande, ganchoso y pisiforme. Ya, perdón, ganchoso, no he dicho nada pisiforme, disculpa, el pisiforme está por acá. Entonces todos los huesos que continúan hacia distal van a formar parte de la mano. Por lo tanto, el primer hueso que viene posterior o distal a la hilera del carpo van a ser los metacarpianos. Yo voy a tener 5 metacarpianos, que son aquellos que van a formar los dedos. Voy a tener el primer metacarpiano, que este primer metacarpiano, o en general el dedo 1 o el dedo gordito, ¿cierto? Va a ser particular en todo sentido. Ya siempre va a ser una excepción a la regla, principalmente por dos cosas. Una va a ser por la forma de la articulación que se encuentra acá entre el trapecio y el metacarpiano, o sea, trapecio metacarpiana, y también porque este dedo 1, ¿cierto?, va a tener solamente dos falanges, una falange proximal y una falange distal. En cambio, fíjense que los dedos 2 al quinto va a tener el metacarpiano 1, 2, 3 y 4, luego va a tener la falange proximal, falange media y falange distal. Entonces, los dedos del 2 al quinto van a tener 3 falanges cada uno, en cambio, el primero va a tener solamente 2. Y la diferencia es que acá la articulación entre los huesos del carpo y el metacarpiano van a ser más bien articulaciones planas, con muy poco movimiento. Sin embargo, esta articulación trapecio-metacarpiana
va a tener un gran rango de movimiento, va a ser una articulación de tipo celar o silla de montar, y además me va a permitir el movimiento que nos diferencia de los primates, que es el movimiento de oposición, cuando junto la yema de los dedos quinto y primero, o sea, del pulgar con el meñique. ¿Ya? Entonces esta es la anatomía que yo puedo analizar de la mano. La anatomía ósea es bastante simple, ya se nos complica todo ya cuando empezamos a analizar un poquito la musculatura. Acá tengo lo que se denomina un radio de la mano. Un radio habla de todos los huesos que conforman un dedo, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo el tercer radio, porque estoy hablando del tercer metacarpiano. Voy a partir de distal hacia proximal. Fíjense que la parte más distal voy a tener este pequeño huesito que se denomina falange distal. Proximal, falange media. Luego tengo la falange proximal. Posterior a ello viene el tercer metacarpiano, que es el hueso más largo que me forma la palma y el dorso de la mano. Y tengo acá el hueso grande. ¿Ya? Aquí va a ser la articulación entre el hueso grande y el metacarpiano, que va a ser una articulación de tipo plana. Pero si yo analizo la función del dedo, parte desde acá, desde el carpo, y llega hasta la falange más distal. Vamos a analizar un poquito las articulaciones carpo-metacarpianas, ¿ya? Estas articulaciones carpo-metacarpianas, que están formadas entre la hilera distal del carpo y los metacarpianos, van a existir algunas que son móviles y otras que son más bien fijas. Nosotros habíamos dicho anteriormente de que la articulación carpo-metacarpiana entre el trapecio y el metacarpiano, o trapecio-metacarpiana, que es lo mismo en este caso, iba a ser bastante móvil porque iba a ser una articulación silla de montar. Por lo tanto, fíjense que acá en esta región de la mano, Newman lo dibuja como una especie de bisagras a aquellas que son móviles y les dibuja una placa a aquellas que son fijas. Por lo tanto, yo puedo decir que en estas articulaciones carpo-metacarpianas voy a encontrar que la primera, la cuarta y la quinta van a ser articulaciones más móviles que la tercera y la segunda, que van a corresponder a los pilares fijos, ¿ya? Entonces, Newman también lo plantea de la siguiente manera. Va a decir que este pilar 1 se va a denominar el pilar móvil, pilar móvil. El segundo y el tercero van a ser pilares fijos y el quinto y el cuarto van a ser pilares semimóviles, ¿ya? Porque se encuentran, no tienen tanta movilidad como el primero, pero tampoco son tan rígidos como el segundo y el tercero. Esta movilidad del quinto y el cuarto sumado con el primero hace que mi mano pueda tener una concavidad por palmar. De hecho, si yo me miro la mano, puedo ver una superficie más bien cóncava en la palma de mi mano. Si yo me miro los nudillos, ¿cierto? Si hago un puño, puedo ver que mis nudillos quinto y cuarto bajan un poquito. De hecho, el quinto baja bastante. Eso es porque ese quinto pilar tiene bastante movimiento, ¿ya? Entonces, cuando yo les hablo, les pregunte, por ejemplo, en la prueba, ¿cuál es el pilar fijo o rígido que tiene la mano? Ustedes tienen que responder el pilar 2 y 3. Si yo les pregunto cuál es el pilar móvil, ustedes tienen que analizar cuál es el que tiene mayor cantidad de movimiento, que en este caso va a ser el primero. Y si les digo cuáles son los semimóviles, van a ser el quinto y el cuarto. Recuerden que eso tiene relación con la cantidad de movimiento que va a tener esa zona de la mano, y eso se va a relacionar directamente con la forma cóncava que pueda generar en la mano. Por ejemplo, si ustedes toman una bola con sus dedos, van a ver que la palma de la mano se convierte o se vuelve muy cóncava, y esa concavidad va a estar dada gracias a este movimiento en las articulaciones carpo-metacarpianas. Analicemos un poquito la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. En el primer dedo yo les había comentado que esta articulación iba a ser una articulación celar o silla de montar. Acá puedo ver la superficie articular, ¿cierto?, del primer metacarpiano, y acá puedo ver la superficie articular del hueso trapecio. Puedo ver que en un sentido va a ser cóncava y en otro sentido es convexa, ¿ya? Acá de repente se nos complica mucho entender un poquito cuál es cóncava, cuál es convexa, por lo tanto no lo vamos a analizar desde el punto de vista anatómico, sino que lo vamos a analizar desde el punto de vista biomecánico. Ahora, lo que es importante acá es recordar cuál es el movimiento de
cuál es la posición anatómica. Recuerden siempre que la posición anatómica es estar de pie con las palmas de la mano hacia anterior. Por lo tanto, eso me va a servir para entender un poquito cómo van a ser estos movimientos. Esta articulación en silla de montar me va a permitir principalmente los movimientos de flexo-extensión y aducción y abducción. O sea, en estricto rigor, esos movimientos corresponden al plano sagitario y al plano frontal, ¿ya? Pero acá, en esta situación, ¿cierto? Vamos a ver que se van a invertir un poquito estos movimientos, pero después lo vamos a analizar bien. Esta articulación, al ser una silla de montar, podría generar también un leve movimiento de rotación que va a ser muy necesaria cuando yo realice el movimiento de oposición del pulgar, ¿ya? Pero los principales movimientos van a ser flexo-extensión y aducción y abducción. Acá veo, ¿cierto?, un poquito de la artrocinemática y los ejes que voy a tener en cada movimiento. Primero, en la flexión y la extensión de la articulación carpo-metacarpiana 1 o primera o del pulgar, voy a tener que observo 45 a 50 grados de flexión. Justo se pusieron a trabajar acá. Dejen cambiarme de lugar para ver si se escucha menos la bulla. Ya, acá me moví y creo que se escucha un poquito menos. Ya, entonces estaba comentándoles que de flexión iba a tener cerca de 45 a 50 grados, ¿ya? Y esta flexión se va a relacionar siempre con una rotación interna del dedo. Recuerden que les había comentado que al ser un acelar podía generar un leve movimiento de rotación, y acá es cuando lo voy a ver porque voy a realizar también, aparte de esta flexión, esto se va a relacionar con el movimiento de oposición. La extensión, por otro lado, va a tener un rango de movimiento de cerca de 10 grados y se va a relacionar con la rotación externa o rotación lateral también llamada. La aducción va a ser de 0 grados porque no puedo pegar más la articulación porque voy a tener la mano, y la abducción de 45 grados, ¿ya? Acá puedo ver, fíjense, los movimientos de abducción, aducción y flexión y extensión. Acá es un poco complejo ver cómo es el movimiento de abducción y aducción, pero cuando yo termine de grabar este video me voy a grabar haciendo yo el movimiento en la mano para que les quede súper claro, ¿ya? En la artrocinemática, o acá podemos ver antes de analizar la artrocinemática, los ejes de movimiento que va a tener cada movimiento. En el caso de la flexoextensión, voy a tener un eje antero-posterior, que va a ser este eje rojo. Por eso les decía que se invertía, porque nosotros anteriormente, cuando analizamos los ejes, decíamos que el eje antero-posterior me permitía los movimientos de abducción y aducción. Pero en este caso es al revés, solamente en el pulgar. Yo veo que este eje antero-posterior me va a ayudar a generar los movimientos de flexión y de extensión, ¿ya? Por otro lado, voy a tener un eje perlateral, que va a ser este eje gris, que me va a generar los movimientos de abducción y de aducción. En este caso, si yo estoy en posición anatómica, la abducción no es cuando me voy hacia el lado, sino cuando llevo el pulgar hacia adelante. Por favor, pongan posición anatómica de la mano, junten su pulgar con la mano, y cuando ustedes realizan un movimiento hacia anterior del pulgar, eso sería una abducción. Y cuando lo llevan hacia lateral, sería una extensión. Si lo llevan a medial, sería flexión. Y si lo llevan hacia posterior, sería una aducción, que es cuando el dedo pulgar choca con la mano, ¿ya? La artrocinemática. La artrocinemática de esta articulación, al ser una silla de montar, podemos ver que en un determinado movimiento, el pulgar o el metacarpiano, perdón, va a ser convexo en cuanto a su movimiento, y en otro sentido de movimiento, fíjense que va a ser cóncavo. Por lo tanto, en el movimiento de abducción y aducción, yo voy a encontrar que se va a mover la superficie convexa del metacarpiano. Por lo tanto, el rodar y deslizar serían sentidos opuestos, ¿ya? En el caso de la abducción, yo estoy realizando un movimiento hacia anterior. Por lo tanto, sería en estricto rigor hacia anterior y superior. Por lo tanto, lo vamos a denominar de las dos maneras. Al hacer una abducción, rueda hacia antero superior y desliza hacia postero inferior.
abducción, rueda antero-superior y desliza postero-inferior. En el caso de la aducción sería lo opuesto, rueda en sentido postero-inferior y desliza en sentido antero-superior, ¿ya? En el caso de la flexión, fíjense que cuando hago flexión y extensión del pulgar, voy a estar moviendo la superficie cóncava sobre la convexa del trapecio. Por lo tanto, el rodar y deslizar van a ser en el mismo sentido. Si yo pongo la mano en posición anatómica y hago una extensión, que era cuando separaba o llevaba el pulgar hacia lateral, la extensión rodaría y deslizaría en sentido lateral. Y en el caso de esa era la extensión, perdón, y la flexión rodaría y deslizaría en sentido medial, ¿ya? Así sería la artrocinemática de esta articulación que, recuerden, su rango de movimiento es bastante móvil. Flexión 45-50, extensión 10 y abducción 45. Recuerden también que se relaciona con movimientos de rotación para poder generar el movimiento de oposición. Eso es principalmente acá en la flexión. Fíjense que cuando flexiono o llevo el pulgar hacia medial, automáticamente se tiende a juntar con el quinto dedo, con el meñique. En ese caso yo puedo ver que en esa articulación también se genera una leve rotación interna. Y cuando vuelvo, ¿cierto? Debo salir de esa rotación interna y hago una rotación externa para volver a mi posición de reposo. Acá veo el movimiento de oposición. Fíjense que tenía acá el pulgar y ahora lo junté con el quinto dedo. En este caso, acá veo lo mismo. Recuerden cuando hablamos de los pilares fijos y los pilares móviles. Fíjense que acá el dedo 2 y dedo 3 se quedan totalmente fijos. El cuarto y quinto se mueven un poquito, esta puntera a su posición original. Y fíjense el primero que se mueve mucho para poder lograr este movimiento de oposición. En este caso, la oposición biomecánicamente se va a dividir en dos fases. Primero voy a tener la fase 1, que va a corresponder a una abducción del pulgar, y luego voy a tener una segunda fase que va a corresponder al movimiento de flexión y rotación interna, ¿ya? Entonces, para poder realizar la oposición del pulgar, se realizan esos dos movimientos en fases. Primero abducción, luego flexión más rotación interna. Les voy a grabar un video, así que no se preocupen, para que lo puedan entender bien. Las articulaciones metacarpofalángicas, o sea, ya me voy a la zona donde están los nudillos, entre el metacarpo y la falange, van a ser articulaciones de tipo condíleas, ¿ya? Recuerden que una articulación de tipo condílea va a permitir 2 grados de movimiento. En este caso, acá tengo el metacarpiano y acá tengo la falange proximal, ¿ya? En este caso, tal como les decía, van a presentar movimiento en el plano sagital que correspondería a flexión y extensión y movimiento en el plano frontal que correspondería a abducción y aducción. De hecho, la mano la puedo abducir y aducir. Va a estar principalmente estabilizada por ligamentos colaterales, palmares y por una cápsula articular, ¿ya? Tengo ligamentos palmares, colaterales y la cápsula dorsal que van a estar rodeando toda esta articulación para estabilizar. Estas articulaciones metacarpofalángicas, tal como ustedes pueden ver, fíjense que la cabeza del metacarpiano va a ser convexa, que eso es lo que ustedes ven en sus nudillos. Cuando ustedes hacen un puño y tocan sus nudillos, lo que ustedes están tocando es la cabeza convexa del metacarpiano. Y por otro lado, la base de la falange proximal va a ser cóncava. Por lo tanto, cuando yo muevo, siempre muevo el dedo, o sea, la falange sobre el metacarpiano. Por lo tanto, sería movimiento en cadena cinemática abierta. En este caso, ¿cierto?, de la articulación metacarpofalángica, voy a poder realizar un movimiento de flexión de 90 grados y una hiperextensión que va a ser pasiva porque yo no la puedo hacer, pero sí puedo llevarme el dedo hacia posterior con una fuerza externa, va a ser de 45. Y por otro lado, movimiento de aducción de 20 y de abducción de 20 también. Por lo tanto, en el plano frontal tienen la misma cantidad de movimiento hacia cada lado. Y vamos a ver que el mayor rango de movimiento acá en la articulación metacarpofalángica va a ser en el segundo y en el quinto dedo. Acá podemos ver, ¿cierto?, un poquito la artrocinemática. Acá estoy viendo una extensión. Perdón, vamos a partir por la A.
En la A, ambos son extensión, perdón, pero muestro la situación inicial y la situación final. En este caso, si yo estoy en posición anatómica, ¿cierto? Al hacer una extensión, voy a estar realizando un movimiento de la falange hacia posterior. Por lo tanto, rodaría y deslizaría hacia posterior. Y en el caso de la flexión, rodaría y deslizaría en sentido anterior. ¿Ya? Entonces, la metacarpofalángica, extensión, roda y desliza posterior, y en la flexión, roda y desliza hacia anterior. ¿Qué sucede en la abducción? Fíjense que también estoy moviendo la superficie cóncava de la falange, por lo tanto va a rodar y deslizar en sentido lateral. Si hiciera una aducción, lo haría, el deslizamiento de la rodadura sería en sentido medial. ¿Ya? Las articulaciones interfalángicas. Las articulaciones interfalángicas son aquellas formadas entre dos falanges. Voy a tener una interfalángica proximal que va a estar entre la falange proximal y la falange media, y voy a tener una interfalángica distal formada entre la falange media y la base de la falange distal. Es importante destacar que estas articulaciones siempre la cabeza de la falange va a ser convexa y la base de la falange va a ser cóncava. Por lo tanto, el movimiento es igual que en la articulación anterior, que se va a mover siempre la base cóncava sobre la cabeza convexa. Por lo tanto, el rodar y deslizar siempre sería en el mismo sentido. En este caso, ¿cierto? De estas articulaciones, voy a tener que son articulaciones tipo bisagra, ¿ya? En estas articulaciones puedo encontrar solo el movimiento de flexión y extensión. Cuando usted hace flexión completa los dedos y le suena, normalmente le suenan estas articulaciones. Entonces tienen solo un plano, un grado de libertad que es en el plano sagital. El rango de movimiento en la articulación interfalángica proximal para la flexión es de 100 a 120 grados. Y para la extensión en la interfalángica proximal es de 0, no pueden hacer mayor extensión. En el caso de la interfalángica distal, que es esta de acá, vamos a tener un movimiento de flexión de 70 a 90 y de extensión de 30 grados. Esa última articulación yo puedo extenderla un poquito, pero la proximal imposible. ¿Ya? Después, como les digo, les voy a mostrar videos de mi mano. Voy a tratar de que quede lo mejor posible. Entonces puedo observar, ¿cierto? Que acá cuando se hace un puño para agarrar un objeto, voy a estar moviendo siempre, rodar y deslizar en el mismo sentido. En este caso que estoy haciendo una flexión, siempre sería hacia anterior. En el caso de la extensión, siempre sería hacia posterior. Acá veo un poquito la función muscular de la mano, ¿ya? Y lo primero que debo entender de la función muscular de la mano es que en la mano en la mano y en el pie también, son dos lugares donde ocurre, voy a tener dos grandes grupos de músculos. Voy a tener los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos, ¿ya? Los músculos intrínsecos son aquellos que se originan y se insertan dentro de la mano. Y los músculos extrínsecos son aquellos que se originan fuera de la mano y se insertan en la mano, ¿ya? Entonces, dentro de los músculos extrínsecos, o sea, que se originan fuera de la mano y se insertan en la mano, voy a tener los músculos flexores de los dedos, que sería flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. En los extensores voy a tener extensor común de los dedos, extensor del índice y extensor del meñique. Y en el pulgar voy a tener extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar, ¿ya? Dentro de los músculos intrínsecos voy a tener en la eminencia, voy a tener dos grandes grupos en general, los de la eminencia tenar y los de la eminencia hipotenar. La eminencia tenar es ese cerrito de eminencia que está justo en la base del pulgar, y la eminencia hipotenar es aquel cerrito un poquito menos grande o menos alto que está en la zona que continúa al quinto dedo, ¿ya? Entonces, los músculos de la eminencia tenar van a ser el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Y la eminencia hipotenar, que se relacionan principalmente con el dedo meñique,
Voy a tener el abductor del meñique, el flexor del meñique, el oponente del meñique y el palmar corto. Voy a tener también el músculo aductor del pulgar, ya con sus dos cabezas que luego vamos a analizar en el modelo 3D, y los músculos lumbricales, que van a ser 4, y los músculos interóseos, que voy a tener los interóseos palmares y dorsales también. ¿Ya? Esa va a ser la función muscular de la mano, que es mejor analizarla en el modelo para que pueda quedar un poquito más claro. Acá logro visualizar varios músculos, ¿cierto? Pero como les digo, mejor va a ser de la otra manera. Eso, chicos, muchas gracias. En esta clase es importante entender un poquito los huesos, la forma de los huesos y principalmente su movimiento artrocinemático.